Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los niños de la escuela dominical? Quiero saludarlos muy cordialmente en nombre de todas las maestras y también el tío Felipe de la escuelita dominical, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus familias, que el Señor sea bendiciéndoles en todo lo que ustedes estén haciendo. Me imagino, cierto, que algunos están más grandes de la última vez que los vi. Así que deseo con todo mi corazón que puedan ser muy bendecidos junto a sus familias. El día de hoy voy a compartirles una lección correspondiente a este domingo de escuelita dominical. Así que voy a compartir con ustedes esta lección sobre dos personajes muy importantes que nos habla la palabra del Señor. Así que vamos a buscar esta presentación para que podamos compartirla y podamos entonces en esta hora hablar acerca de estos dos personajes. Aquí están los nombres de estos dos personajes. Aquí dice Caín y Abel. Yo creo que muchos de ustedes saben quiénes son Caín y Abel. Bueno, si ustedes no lo saben, Caín y Abel son los hijos de Adán. Esta historia que yo les voy a comentar el día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 16. Ustedes en sus casas les van a decir a sus papás que les cuenten la historia que sale en la Biblia. Yo acá les voy a hacer una presentación acerca de esta historia para que podamos ver algunos puntos sumamente importantes que nos relata la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de estos dos personajes, Caín y Abel. Dice aquí, Caín y Abel, ¿cierto? Dicen, Adán y Eva siguieron las instrucciones de Dios para llenar la tierra, ¿cierto? Dios les dijo a Adán y Eva que se multipliquen, que sean fructíferos. Entonces ellos comenzaron a tener hijos. Acá dice, tuvieron dos hijos. El primero de ellos llamado Caín y el segundo Abel. Entonces, aquí tenemos a los dos personajes de los cuales vamos a hablar. El hijo mayor, ¿cierto? El más grande, que es Caín, y el segundo, el hijo menor, que es Abel. Caín y Abel entonces eran hermanos. Los hermanos son aquellos hijos que son de la misma mamá y del mismo papá, o bien solamente de madre, o bien solamente de padre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos hermanos que nosotros conocemos. ¿Quiénes están acá? A ver si se identifican. Está la Connie junto a su hermana, la Danisa. Ellas dos son hermanas, ¿cierto? ¿A quién más tenemos en la iglesia que tenga hermanos? Ah, aquí hay otros. Está la Cristina junto a su hermano Diego. Y así hay muchos otros niños que también tienen hermanitos. Por ejemplo, yo tengo dos hijos que están en la escuelita, que es Martín y Valentina, que son hermanos, pero ellos también tienen otra hermanita que es muy pequeñita y se llama Elenita. ¿Ya? Entonces, estos dos hermanos fueron creciendo y a medida que pasó el tiempo, dice la palabra que Caín se volvió labrador de la tierra, agricultor, comenzó a sembrar, ¿cierto?, la tierra. Yo me imagino que Caín tenía en sus huertos muchos vegetales que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenía lechugas. ¿A quién le gustan las lechugas? A mí me encantan las lechugas. Los tomates son muy deliciosos. A mí me encantan los tomates. Las papas son, ¿cierto?, vegetales que forman parte de los alimentos que se consumen mucho aquí en Chiloé. Todos comemos papas acá en Chiloé. Y tal vez tenía choclos o maíz. ¿Les gustan a ustedes los vegetales?
espero que sí, espero que ustedes se coman, ¿cierto? Toda la comida y sobre todo los vegetales que son muy importantes para nuestro crecimiento. Entonces, la primera información es que Caín se dedicó a ser labrador de la tierra y a sembrar muchas frutas y vegetales. Y Abel, ¿a qué se dedicó? Dice la palabra que él se dedicó a ser pastor de ovejas. Una labor también muy importante. Y tal vez Abel tenía muchas ovejas. La palabra no dice cuántas ovejas él tenía, pero generalmente aquellas personas que pastorean en estas regiones tienen una gran cantidad de ovejas. Y acá tenemos ahí algunas imágenes de algunas ovejitas que tal vez tenía, ¿cierto? Abel. Ahí hay unos corderitos, a lo mejor tenía corderitos blancos y negros, ovejitas cafés, hay de varios colores, ovejitas y corderitos. Pero acá dice la palabra algo importante, dice, hubo un día en el cual Caín y Abel debían llevar ofrenda a Dios de acuerdo al fruto de los trabajos de ambos. Es decir, Caín tenía que llevar una ofrenda relacionada, ¿cierto?, con a lo que él se dedicaba. Él era labrador, por lo tanto, su ofrenda iba a ser de acuerdo a lo que él iba a sacar de la tierra. Y Abel, que era pastor de ovejas, iba a llevar entonces una oveja o un cordero delante de la presencia del Señor. Entonces acá tenemos, y acá igual aparece esto, una ofrenda. Esto es algo importante que nosotros tenemos que también conocer. Para ustedes tal vez la palabra ofrenda lo asocian de inmediato a la iglesia cuando ustedes van a dejar, ¿cierto?, su dinero al ofrendero, cuando el pastor dice pasen a dejar su ofrenda, y ustedes van a dejar, ¿cierto?, el dinero que les da su papá, que les da su mamá, ¿cierto?, y lo dejan en el ofrendero. Bueno, una ofrenda es un ofrecimiento, es un obsequio o un regalo en muestra de gratitud y amor. Cada vez que nosotros ofrecemos una ofrenda al Señor, ya sea mediante el dinero o en este caso Caín y Abel, el fruto del trabajo de sus manos, ¿cierto? Es un obsequio que ellos le dan al Señor en muestra de gratitud y en muestra de amor al Señor, que es nuestro Padre Celestial. Entonces acá dice la palabra que Abel llevó al mejor cordero de su rebaño, dice, al más bello, saludable y gordito. Entonces aquí vemos algo muy importante de Abel, que él se preocupó de que este corderito que él llevó delante de la presencia del Señor esté blanquito, su lana limpiecita, hermoso, saludable, es decir, bien alimentado. A este cordero lo llevaba a los mejores lugares a pastar, a comer pastito, y estaba muy gordito, se veía muy hermoso este cordero. Y dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿cierto? Porque Abel se preocupó de llevar al cordero más lindo que él tenía. Entonces, tal vez este era el cordero. Miren qué ternura de corderito. Me encantan sus ojitos, su pelaje, tan bonito, su lanita. Entonces, aquí vemos que Abel se preocupó, ¿cierto?, de poder llevar una ofrenda agradable al Señor, lo mejor de su rebaño, el más gordito, el más bonito, lo llevó Abel a la presencia del Señor. Y Caín, dice acá la palabra, que ofreció algunos productos de sus cosechas, es decir, de lo que él había sacado de la tierra. Tal vez zanahorias, tal vez llevó tomates o lechugas, ¿cierto? De las imágenes que les mostré anteriormente. Pero acá dice, pero no era lo mejor que él tenía. No era lo mejor que Caín tenía en cuanto
a estos, eh, a estos productos que él había sacado de la tierra, ¿cierto? Y a lo mejor esos frutos o estos vegetales tal vez tenían defectos, tal vez tenían algunos hoyitos, algunos estaban medios deformes, algunos no habían madurado bien, ¿cierto? No estaban completamente eh, saludables o completamente hermosos y no era lo mejor para el Señor, ¿ya? Porque si no, si Abel, perdón, Caín se hubiese preocupado de su ofrenda, tal vez hubiese llevado los tomates más bonitos o las lechugas más lindas, más verdes, ¿cierto? Más grandes, pero la palabra nos dice que no era lo mejor lo que Caín había llevado delante de la presencia del Señor. Entonces, acá dice, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Ya? ¿Y qué pasó entonces? Como a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, dice acá, Caín se enojó y se entristeció. Pero Dios le aconsejó y le dijo lo siguiente, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Es decir, acá Dios le aconsejó algo muy importante a Caín, porque él estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó la ofrenda que él llevó. Entonces, ¿qué pasó? Que en el corazón de Caín comenzó a gestarse el odio, el resentimiento, que son sentimientos muy feos y que no le agradan a Dios. Entonces, por eso Dios le aconsejó esto. Si haces lo correcto, siempre te voy a aceptar con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Es decir, en otras palabras, Dios le aconsejó a Caín que no se deje llevar, ¿cierto?, por su corazón que es engañoso, porque nuestro corazón es engañoso y muchas veces de nuestro corazón nos salen las mejores palabras, ¿ya? A veces nos enojamos con nuestros papás porque nuestros papás nos llaman la atención cuando nosotros hacemos algo malo. A veces no hacemos las tareas y nuestros papás nos regañan, pero sabemos, y esto también lo hemos enseñado, que siempre los papás están velando, ¿cierto? Para que nosotros vayamos aprendiendo y seamos mejores hijos, ¿ya? Entonces, Dios como Padre Celestial le dio este consejo a Caín. No te dejes dominar por él, ¿cierto? Por el pecado, por el enojo, por la ira. Entonces acá dice, Caín no tomó en cuenta el consejo de Dios y muy enojado invitó a su hermano Abel al campo. Y dice la palabra que Caín mató a su hermano, le quitó la vida. Nosotros sabemos que eso es algo muy grave. Los hermanos nunca deben matarse entre sí. De hecho, la palabra también nos enseña que hay un mandamiento que dice no matarás, no matarás. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos manda. Entonces, acá Caín, que estaba con tanto enojo, con tanta ira, la palabra dice que él invitó a su hermano al campo y Abel aceptó. ¿Por qué? Porque Abel es su hermano y lo más probable es que Abel haya tenido un corazón más humilde, más sensible y por lo tanto más sumiso. Como Caín era el hermano mayor y le dijo que vamos al campo, él fue, ¿ya? Pero la palabra dice que Caín mató a su hermano Abel ese día. Fue el crimen que cometió Caín, algo muy grave delante de la presencia del Señor. ¿Y qué creen ustedes? ¿Dios se agradará de eso? ¿Dios se agradará de que nosotros le quitemos la vida a uno de nuestros seres queridos? Acá dice lo siguiente. Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse y confesar lo que había hecho.
Es por esto que le preguntó lo siguiente. Dios a Caín le dijo lo siguiente: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió lo siguiente: no lo sé, yo no tengo por qué cuidarlo. Seguramente Caín en ese momento todavía estaba enojado y todavía estaba airado con Dios. Por lo tanto, ni siquiera vemos acá, por medio de la palabra, que Caín tenía, ¿cierto?, eh, un temperamento muy fuerte y no se sometía a Dios. Entonces le respondió de mala forma a Dios, y Dios escudriña nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sabe cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos contentos o cuando estamos enojados porque algo no nos gustó. Dios lo conoce, ¿ya? Él sabe todo. Entonces acá la palabra nos dice que Caín tuvo una mala respuesta delante del Señor cuando Dios le preguntó por su hermano. Pero Dios sabía lo que Caín había hecho. Por eso lo castigó, dice la palabra, y lo echó de su hogar. Dios sabía el crimen que había cometido Caín. Dios sabía, cierto, que Caín había matado a su hermano, pero él estaba esperando de que Caín confesara, cierto, delante de él y le dijera: yo lo maté, perdóname, Padre. Sin embargo, vemos que Caín no lo hizo. Él, en el fondo, le respondió mal al Señor y por lo tanto hubo una consecuencia. Acá dice la palabra que también Dios lo echó de su hogar, lo echó fuera, ¿cierto? Esta historia entonces nos lleva a reflexionar, a pensar en muchas cosas. Aquí hay un par de preguntas que yo quiero que ustedes puedan hacerse junto a sus papás, que sus papás les puedan orientar en estas reflexiones que hay después de esta enseñanza. Dice acá la pregunta número 1, ¿qué piensas tú? ¿Estuvo bien lo que hizo Caín? ¿Creen ustedes que estuvo bien que Caín haya matado a su hermano Abel? Después dice, cuando nos equivocamos y cometemos un error, ¿debemos arrepentirnos y confesar? ¿Debemos confesar nuestros pecados cuando nosotros peleamos con nuestros hermanos? ¿Tenemos que pedirle perdón a nuestro hermano? ¿Tenemos que decirle a nuestros padres, sabes, mamá, perdóname porque yo me enojé con mi hermano y me arrepiento de todo corazón, no quise hacerle daño? ¿Estará bien que hagamos esto? Que confesemos delante de nuestros padres y delante del Señor? ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Ah? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos ofrendas? Hay algo muy importante ahí en la enseñanza. Dice ahí que una de las ofrendas fue dedicada con todo el corazón y fue lo mejor que tenía esta persona. El más bonito, acuérdense de esa palabra, el más gordito, ¿ya? Lo mejor para el Señor. Siempre debemos entregarle lo mejor a Dios. Eso es algo que ustedes también desde pequeñitos tienen que ir aprendiendo. Lo mejor para el Señor. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta historia? Les invito entonces a hacerles estas preguntas a sus papás y en familia poder responderlas. Después vamos a hacer esta actividad también. Yo los invito desde sus casitas para que también puedan mandar sus fotitos de su trabajo al WhatsApp, como lo han estado haciendo durante este tiempo algunos niños. Yo invito a todos los niños que participen, porque de verdad que para nosotras las maestras es súper importante que ustedes puedan enviar el registro de sus actividades, porque eso a nosotros nos motiva y nos incentiva a seguir preparando cosas nuevas para ustedes, ¿ya? Acá dice lo siguiente, dibuja el cordero que ofreció Abel a Dios. Recuerden cómo era ese cordero. ¿Cómo era ese corderito? A ver, ¿quién se acuerda cómo era ese corderito? Era un cordero hermoso, ¿cierto? Con
con una lana blanca, bonita. Pueden buscar tal vez dentro de las cosas de sus papás, a lo mejor por ahí puede haber lanita y pueden hacer su corderito, ¿cierto? Que sea hermoso, que sea gordito. Como dice la palabra, lo mejor que tenía de él, el cordero más hermoso, se lo dedicó a Dios. Ahí decórala como tú quieras. Si no tienes lana, no importa, lo puedes pintar, ¿ya? Pero por favor, te invito a que junto a tus papás puedas hacer esta hermosa actividad. Así que los felicito, niños, muy bien. Espero que hayan aprendido esta historia. Tal vez es una historia muy conocida para ustedes y que tal vez ustedes también la pueden manejar mucho mejor que yo, que soy la maestra. Así que les envío un cariñoso saludo, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Así que el Señor les bendiga y nos vemos para la próxima lección. Chao, niñitos, que estén muy bien.